¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir con XTB. Y ahora hazte cliente. Haz tu primer depósito y recibe una acción solo por abrir tu cuenta con XTB. Today, I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of 1 Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives. The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. A las 8 de la mañana esperábamos ese momento desde hace varios días, que les decíamos, sí, se mueve ya Estados Unidos a mandar sus Abrams a Ucrania. Bueno, se mueve, pero van a llegar, que si el petróleo y el gas nos lo mandaran al mismo ritmo que van a mandar los tanques, entonces sí tendríamos crisis energética en Europa. Llegarán en el entorno del verano, después de escuchar esas palabras de Joe Biden, y Zelensky esta noche se ha puesto nervioso, ¿no? Lo siguiente, en el sentido de, oiga, pueden mandar ya los tanques. Ya lo han dicho, ya han quedado bien con la opinión pública, que caminen para acá rápido, verano. Y ojo, porque también Alemania los va a tener en un tiempo a lo tranquilillo. Bueno, ya llegarán, ¿no? Porque 31 por un lado, Abrams, M1, están mirando ahí en toda la reserva lo que hay por dentro, a ver de qué manera se puede poner en marcha, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la fotografía también de la manera en la que esos 14... esa compañía que quiere mandar Alemania llega a Ucrania. ¿Qué es lo que ha sucedido esta noche? Alarmas, alarmas y más alarmas en Kiev alrededor del sentimiento, de los primeros visos de que la contraofensiva, después de tomar la decisión por parte de Occidente, Estados Unidos y Alemania, de Rusia, la contraofensiva, ha empezado ya esta misma noche. De tal manera que la noticia a estas horas son las alarmas que resuenan en Kiev alrededor de lo que parece ser una ofensiva para responder al envío de tanques que como tampoco que ya han llegado. ¿Qué es lo que ha dicho Rusia? Oiga, pues esto de los tanques depende de cuántos y de cuándo, ¿no? Porque si lo van a mandar para el 2027, pues igual tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Bueno, la fotografía un poco está en que ya está desde ayer desbloqueado por un lado y por otro, ya se lo dijimos aquí por la mañana, la fotografía esta mañana está hasta dónde va a llegar la escalada entre Occidente y Rusia. Hasta dónde va a llegar esa escalada nos va a posicionar al famoso cisne negro viniendo o no en los mercados. 8 y 2 de la mañana, entramos enseguida en las 5 claves del día. El mercado viene hoy, vamos a ver enseguida los resultados del Sabadell que acabamos de conocer, con un mercado razonablemente alcista, 0,34 en positivo los futuros del S&P 500, con fuerza por encima de los 4.000, 4.045. Tenemos Dow Jones también arriba 0,18 en futuros, Nasdaq 0,62 en Europa, en el entorno del 0,607, Eurostoxx 50 0,67 en positivo, DAX 0,72 en positivo, VIX abajo, dejándose o ralentizándose, descongestionándose la volatilidad en este entorno, a la espera de la reunión del próximo miércoles de la Reserva Federal, queda menos de una semana ya, 0,29% en negativo. Gas natural, que lleva perdido un 25% en un mes, se deja ahí un 4,63%, se sigue cayendo el precio del gas natural en este entorno. Hoy parece que la gasolina, no el diésel, también retrocede, 0,45, el diésel no, el diésel está como una máquina, sobre todo hasta el 5 de febrero, por el tema de las refinerías, sobre todo en Europa, y de la sanción a Rusia.
Brent 86,23, West Texas 80,44, tenemos en las monedas 1,096 el euro frente al dólar, es decir, está ya al ladito del 1,10, solo le falta la reunión del Banco Central Europeo y un día antes la reunión de la Reserva Federal, y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde, 1,15, 1,12, 1,11, 1,13, en ese entorno jugará una vez que ha pasado un poco ya el momento del dólar, como les decimos todos los días, 0,10% de caída, 101,31, piensen que lleva a estar en 113. Oro en esta mañana 0,18% arriba, 1946, y luego vemos lo que está pasando con el cobre, que nos está dando un poco la fotografía de por dónde la recesión se puede esquivar. 8:04, enseguida entramos en claves del día. Eva Villanueva, pero hay última hora importante empresarial, resultados del Sabadell, los tenemos encima de la mesa. ¿Cómo han sido? Pues muy buenos y bate expectativas. De hecho, recupera, incluso supera los niveles prepandemia. Lo que ha alcanzado el grupo Sabadell a finales de 2022 son 859 millones de beneficios. Es casi un 62%, un 61,9% más que en 2021 y bate expectativas, lo que ha hecho que el Consejo de Administración apruebe ese aumento del payout hasta el 50% desde el 31,8% que se repartió en el ejercicio anterior. El margen recurrente de la entidad aumenta un 26,3% interanual y el ROTE se sitúa en el 7,8%, muy por encima de los objetivos marcados para 2022. Unos resultados que mejoran en todas las líneas. Se ve además como la ratio de morosidad se sitúa en el 3,41%, también por debajo del 3,65% de un año antes, y también como esa ratio CET1 se ha situado en el 12,66%. Importante, el TSB. La británica cierra 2022 con un beneficio individual antes de impuestos de 184 millones de libras, lo que es ese resultado récord, cifra récord desde su integración en el grupo. Gracias, Eva Villanueva. Enseguida repasamos también lo que ha sucedido en el conjunto asiático. 5 claves del día en una mañana en la que, por supuesto, siguen los ecos de ese movimiento de tanques. Sería la clave fundamental, como Alemania y Estados Unidos ya mandan los tanques que solicitaba Ucrania, aunque, como les decía, Zelensky esta misma madrugada, hace unas horas, en sus redes sociales, decía lo importante es que lleguen ya, que lleguen ya, que lleguen ya, pero eso no llega, de tal manera que si no va acercándose el movimiento de llegada de tanques, dijo Estados Unidos que llegarían en entorno de verano, oiga, en verano, y Alemania dijo que tardarían meses, España ha dicho que tardarían un mes en reacondicionarlos, en modelo Amazon, oiga, los teníamos desde el 90, pues hay que hacerle la ITV y 3-4 cosas más. Tenemos el modelo encima de la mesa en que los tanques llegan, pero vamos a ver cuándo llegan. Y dependiendo de cuándo llegan, llega la reacción de Rusia, en el sentido de decir, oiga, pues depende de cuánto y cuándo. Pues llevan a poner 15, 40, pero si se destrozan 140 al mes. No parece ser una solución demasiado. Eso sí, Rusia ayer elevó el tono se pueden imaginar que va camino de una escalada que nos devuelva al famoso cisne negro otra vez corriendo por aquí, venga, vamos a... El mercado, Rusia describe el movimiento como extremadamente peligroso. Es verdad que es comunicación en un entorno bélico, en un entorno de guerra, en el que uno lanza, el otro recoge, lo intenta subir, partida de mus. Oiga, yo te la veo, que me dices que voy a órdago, pues yo te la veo, tira el órdago, vamos a ver qué tenemos cada uno y jugamos la partida. De tal manera que lo que se está viendo es que Rusia va a recoger siempre ese guante, pero que Occidente no ha tenido división. Scholz sale de aquí de una manera un poco rara, ¿no? Dentro de toda esta crisis de los tanques en Occidente, sobre todo por una sensación que se tiene en Occidente ya desde hace tiempo, que es el de telegrafiar todo el movimiento. Oiga, si usted iba a mandar los tanques, ¿qué ha estado usted pensando durante 2 semanas? Que si sí, que si no, ahora se va la ministra de Defensa, viene Pistorius, venga, pero me lo pienso, no, dejar que piense, como si fuese, yo qué sé, el Dalai Lama o algo ahí, reflexionando sobre, voy a ver las consecuencias. Ha estado Scholz ahí en un espacio un poco extraño en el que reflexiona, piensa, pero no toma decisión, pero lo telegrafía todo, el mundo mira a Scholz, Putin por supuesto que no está aislado en el sentido comunicativo, mira también a Scholz, le ve todas las costuras a Scholz
y ahora dice, sí, voy a mandar los tanques, pero mando 14. De tal manera que también Alemania pone el foco, ahí está, Rusia pone el foco en Alemania y dice, pero si le ha costado decidirse 3 semanas prácticamente. De tal manera que el reguero de la decisión, ¿no?, entre que se lo empieza a pensar y toma la decisión, que es muy europeo, pasa media vida por el camino, y entonces Rusia dice, es que os estoy viendo todas las costuras. Igual que con el gas. Compramos todo y al que sea 350 euros de megavatio hora gas. Y Rusia diciendo, ahí está la debilidad. Cuando han dejado de hablar, el gas se ha ido al suelo. Cuando han dejado de hablar. ¿Qué pasa con la decisión de los tanques? La misma fotografía. Queda Scholz con una imagen un poco blandengue, blandiblue, de decir, oiga, usted no, lo de tomar decisiones lo lleva mal. Es decir, como venga una, que usted tenga que tomar una decisión rápido, porque lo que nos estamos jugando sea muy importante en Europa, hasta que tome la decisión, pues la situación puede haberse complicado bastante más. Y esa es un poco la sensación que queda en el conjunto de Europa. Nos imaginamos que una vez pasado la crisis de los tanques, en las próximas horas o días, von der Leyen aparecerá, porque es la otra desaparecida de todo este entorno. Von der Leyen, que ha dejado a Borrell salir al tiro de toda la historia, a ver qué es lo que puede decir, y Europa, junto con Olaf Scholz, quedan en una posición en la que, oiga, ustedes no tienen sustento. Tanques para allá. Y si no, oiga, Biden, si al final Biden ha hecho los 31 tanques, pero vamos a ver qué 31 tanques, porque ayer dijo Biden que mandaba la última tecnología. ¿Cuál es la última tecnología? ¿La del 95 o la del 96? Porque la última tecnología duda mucho los analistas internacionales que puedan mandarla al frente para que caiga en manos rusas. Porque antes o después lo normal es que alguno caiga en manos rusas. Entonces la última tecnología pues parece complicado. Por lo que de la crisis se sale, pero se sale tocadillo, tocadillo. Scholz, Rusia tiene ya toda la fotografía, los tiene ahí todos puestos, en el sentido de decir, este duda, el otro está que el otro que ha dudado no lo manda, el otro tal, ya tengo la fotografía de los tiempos. ¿Por qué? Porque todo se telegrafía. Porque es que está pensando, no hable muy alto, que está en la sala de al lado reflexionando sobre si esto tiene unas repercusiones o no en el pueblo. Tampoco era necesario. Oiga, pues probablemente sí, pero ya veremos, pero no, directamente, está pensándoselo. El precio del gas natural que les comentaba continúa su descenso, 25% en negativo en un solo mes. Punto principal, se han callado de una vez los europeos, o nos hemos callado los europeos, de decir, compro, al precio que sea, compro. Que tampoco hacía falta telegrafiarlo todo, un momento en el que también se ha relajado, por las altas temperaturas, ese movimiento en el que Europa ha estado más relajado. ¿Ahora qué? Ahora viene el refino, el lío es el refino, con el precio del diésel y la escasez que puede haber. Y cómo el precio del diésel se va a disparar frente al precio de la gasolina. Fabricante de los Leopard, Rheinmetall, escala máximos históricos de cotización en el mercado, y los hogares españoles con dificultades económicas, ya los tenemos contabilizados, gracias en este caso a la OCU, que ve que aumentan del 23 al 35% por culpa de la inflación y del aumento de la presión fiscal, a pesar de las medidas del gobierno que se suponían que eran la panacea de toda la historia. Miren, no se preocupen, si aquí vamos a poner las medidas. Pues no, la realidad es que del 23 al 35% de hogares españoles con dificultades económicas, aumentando en este inicio del 2023. ¿Por qué? Porque la presión fiscal está ahogando absolutamente a Tokiski en este entorno. Te doy una ayudita, te doy un guantazo fiscal por otro lado. Te doy una ayudita, te ahogo fiscalmente por otro lado. Te doy una ayudita, te destrozo fiscalmente por otro lado. Donde al final la mejor manera que va a tener el consumidor es no gastar absolutamente nada para no caer en la trampa impositiva en este momento. 5 claves del día, entramos enseguida en gráficos. 8 y 13 de la mañana, Eva Villanueva en este entorno. ¿Cómo viene el mercado en Asia y cómo vienen los futuros europeos, que parece que tienen un tono alegre?
Pues bueno, sí, la verdad es que parece que esta mañana Europa se prepara para un inicio de sesión positivo y estamos viendo, eso sí, además, cómo el IBEX 35 va a partir desde los 8.957 puntos y por el lado americano también. Esos futuros del S&P anticipan avances del 0,33%. ¿Qué hemos visto en Asia? Para empezar, novedades, porque se suma de nuevo a la negociación Hong Kong, el resto de China, Shanghái, Shenzhen, siguen con esas celebraciones del nuevo año lunar, ese año del conejo, pero hemos tenido ya la referencia de Hong Kong, vamos a empezar por ahí. Recupera, tras haberse perdido estos 3 días de negociación desde el viernes, el Hansen, 1,97%, pero por supuesto la parte tecnológica es la que más despunta, 3,64%, recordemos en estos días donde el sector tecnológico ha sido protagonista a un lado y a otro del Atlántico y China se había perdido esos movimientos. Pues bien, en ese contexto, entre los protagonistas que vigilamos en la plaza hongkonesa, vemos a Alibaba con avances del 0,90% y vemos, sin embargo, como entre los títulos protagonistas tenemos a los casinos de Macao, que pierden un 5,22%, o vemos también a la inmobiliaria Country Garden dispararse a esta hora casi un 5% en este movimiento, además en el que se está atendiendo esos apoyos por parte del Banco Popular, de las autoridades, para apoyar a la economía y al sector inmobiliario. Retrocedemos y miramos al índice Nikkei en Tokio, donde hemos visto hoy esos tímidos retrocesos del 0,12%, mientras que vemos como en esta jornada, entre los protagonistas que miramos, el de mayor volumen de negociación, como suele ser Tokyo Electron, que hoy está perdiendo ese 1,81%. Gracias, Eva Villanueva. En este entorno vamos a entrar en gráficos, en una mañana en la que se ve al detalle la fotografía, por ejemplo. Vimos los resultados de Microsoft hace 2 jornadas, en el cierre de la jornada, no esta última, sino la anterior, peor de lo esperado. Tesla, sin embargo, mejor de lo esperado. Cuando se esperaba la catástrofe, el entorno, Musk nunca gana dinero, Musk es un desastre, por una parte, sobre todo, de analistas o una parte de sociedad, ¿no?, más vinculada a la izquierda, que dice, por ahora van a ver lo que ha sucedido con Meta desde que le ha devuelto o al decirle que le devolvía la cuenta a Donald Trump. Entramos en detalle con gráficos, fotografía clara de lo que empieza a verse en el entorno de la recuperación / no recesión. Este gráfico nos está comparando el cobre con el petróleo, de tal manera que la reapertura china, que se produce sobre todo la fotografía clara en este entorno, se empieza a ver el movimiento de recuperación. Como ven, sigue cayendo el petróleo, el precio, aquí se estabiliza con la reapertura, es verdad, pero no repunta de una manera muy acelerada. El cobre sí. ¿Qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que hay un movimiento de fábricas en China que sí que está empezando a hacer ebullición, ¿no?, donde se reclama cada vez más material industrial, en este caso cobre, pero no el petróleo. De tal manera que vemos como el petróleo está muy planito, muy planito, muy planito, no termina de recuperar, no termina de lanzarse hacia arriba. Es verdad que tocó suelo en este entorno en el que estaban en los 74, 73 dólares West Texas, en el entorno de los 78, 77, 78 y medio, el Brent, y a partir de aquí ha habido recuperación, pero bueno, muy lateral frente al movimiento del cobre, que sí que nos ha mostrado un movimiento de subida muy importante. Fíjense en el siguiente gráfico, porque la clave esta mañana en la parte puramente económica es ¿qué está viendo la Fed? Hoy vamos a conocer uno de los datos clave, aparte del flash del Producto Interior Bruto norteamericano, que por supuesto va a ser importante, el deflactor del consumo. Hoy vamos a conocer sobre las 2:30 el PCE, y ese PCE nos va a reflejar hasta qué punto está cayendo a plomo la inflación. Y si está cayendo a plomo y de una manera muy acelerada la inflación en Estados Unidos, a partir de ahí empieza a coger cuerpo, empieza a coger fotografía, que la recesión, siendo algo suave, puede hacer que la Fed, en este caso, empiece ya esa pausa pivote, siendo la próxima reunión del miércoles la última subida, como les avanzamos aquí en Negocios Televisión a inicios de semana, ahora que otros analistas dicen puede ser la última subida. Pero, como les decíamos el lunes, va a hacer de cholismo, va a hacer de Simeone, va a hacer de partido a partido de la Fed. Pero
que esta es la última subida, todo parece indicar que tiene ese fondo. Rheinmetall, porque el inversor lo que está mirando es que al igual que en el anterior ejercicio, en el 2022, esa energía, esas compañías energéticas estaban en un entorno, sobre todo las petroleras, donde se ganaba dinero solo con levantarse cada mañana, me he levantado, perfecto, más dinerito en la cartera. Ahora eso ha desaparecido de la fotografía junto al dólar. Una vez que petroleras energéticas desaparecen junto al dólar como fenómenos fundamentales, ayer les mostrábamos semiconductores, desde el suelo prácticamente un 30% de recuperación, noviembre, finales de enero, casi un 30% de recuperación conjunto del sector semiconductores en SP500. El otro punto fundamental que mira el inversor es el entorno de ese cisne negro que viene, que se va, pero que no se termina de ir, viene, va, y que hace de compañías como Rheinmetall, ahora que hablamos tanto de los Leopard 2, de los Abrams, etcétera, tenga este comportamiento de recuperación tan fuerte en el periodo 2024 para que quien ha estado aquí dentro pues ha hecho negocio. Rheinmetall es sobre todo empresa alemana, que está haciendo toda la parte tecnológica, toda la parte también de cañones de los Leopard, y que aunque los Abrams, todo parece indicar que van a meterse en suelo europeo en el sentido empresarial, es decir, van a dejar esa defensa única por empresas europeas para recoger Abrams, que es la parte fundamental de por qué Estados Unidos finalmente dice que manda los 31 junto con los Leopard. Dinero, negocios, acuerdo, todo tiene su parte de atrás. Y lo que se está comentando es, aún así, Rheinmetall podría tener encima de la mesa la opción de también trabajar con Abrams, es decir, de trabajar con Estados Unidos en determinadas partes del tanque. De tal manera que el movimiento de recuperación ha sido muy fuerte, tanto por peticiones de Leopard 2 en el medio plazo, ya han dicho varios países, voy a comprar solo para dárselo, Rheinmetall aquí poniendo la caja, y el movimiento para el inversor de que esta es una de las opciones de recoger, aparte de la renta fija, en la renta variable, quienes pueden, sobre todo en este primer semestre, recoger una parte de su vida. Y Rheinmetall, la compañía de los Leopard 2, como protagonista principal de la crisis de los tanques que hemos vivido en los últimos días, con ese movimiento de ascenso. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana lo que se está moviendo a nivel global, en este gráfico de Quartz, que nos dice aún así, a pesar de los buenos resultados de Tesla en la última jornada, en el último dato que hemos conocido hace las últimas horas, es el movimiento de caída del porcentaje de la tarta de vehículo eléctrico que va cogiendo Tesla. Bueno, pues este dato está cogido un poco en el entorno de que hay que atacar a Elon Musk como sea. ¿Por qué? Porque se ha puesto de moda. ¿Por qué? Pues porque en ese entorno del foro de Davos ha dicho contra este. Y en lugar de mandarle a Hindenburg, que se ha ido a por Adani, luego lo contaremos, pues van a través de un ataque contundente sobre que Twitter va a ir de bancarrota, sobre que Tesla es un desastre, le falta solo subirse en los coches y decir que no funciona. Pero como no pueden decirlo, pero casi. Entonces, ¿qué dicen? Pues que Tesla está cayendo en la tarta de vehículos eléctricos, fíjense, porque antes tenía en 2020 el conjunto de la tarta y en 2018 como factor fundamental, fíjense, por encima del 70%, les estoy imitando, y fíjense, está cayendo hasta el 63,5%. Ya, pero eso es mentira. A ver, lo matizo. Es mentira el nominal. No, es que ahora está en el 63,5%. Ya. Pero en lugar de esta tarta, porque ahora está Mercedes, ahora está Volkswagen, ahora están todos en el mercado eléctrico. Y antes, Tesla más Tesla, más Tesla, más Tesla, más Tesla, más Tesla, más Tesla. Y luego han ido entrando todos diciendo, uy, cuidado, que Tesla nos ha cogido el 70 y pico % de la tarta y ahora se ha reducido al 63,5% en el 2022, en el conjunto del año. Entonces dicen los analistas, con el afán de atacar a Elon Musk, sea como sea, porque se ha puesto de moda en la élite de Davos y en ese entorno de capitalista de izquierdas, ¿no? Pues en ese entorno hay que atacar a Elon Musk. Oiga, pero eso no es verdad. Es decir, los datos no son tal cual lo que dicen. ¿Ha perdido tarta de mercado? Sí.
63,5%. Dénsela a cualquiera de los otros fabricantes la tarta del 63,5%. Y sobre todo, pero es que el tamaño del mercado ahora es así, y era así. Es que ahora sí se compran coches eléctricos. Es que en 2018, bueno, se ha llevado uno un coche eléctrico. Ahora lo normal es que sean al menos híbridos. Por lo que la tarta se ha hecho tan grande y aún así Tesla mantiene un porcentaje de dominio muy considerable. ¿Hasta dónde llegará esa tarta de dominio? Pues hombre, Tesla entiendo que deberá tener en sus planes a 5 o 6 años, cuando todos los fabricantes entren, que eso se va a ir al entorno del 40%. ¿Y eso es un desastre para Tesla? No, porque la tarta, en lugar de ser así, será mucho más grande. Eso es un ciclo de maduración de un negocio. Es lo normal. Y si no, es que no has estado ni en primero de la carrera, sino que te lo han dado gratis. Por lo que, bueno, afán de atacar a Elon Musk continúa, se ha puesto de moda, esto es lo que hay, mira, modas. Y la moda es, hay que atacar a Elon Musk porque le ha devuelto la cuenta a Trump, básicamente. Y no nos deja juguetear en la red social con el pajarito para aquí, pajarito para allá de Twitter, diciendo X. Ya verán lo que le ha pasado a Meta. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana una fotografía que está quedando ahí como alejada, ¿no? Que nos saca Robin Brooks de IEF, del Instituto Alemán, que nos ha quedado como un poco alejada, ¿no? Japón no sube tipos, Japón sigue ahí abajo, Japón sigue en su entorno, saliendo de la estanflación hacia la inflación, pero sigue en un entorno en el que no termina de darnos la fotografía de endurecimiento de las condiciones monetarias. Es falso. Eso rojo es Japón, en un movimiento clarísimo de endurecimiento de las condiciones monetarias en el país. Que no haya subido o que no haya hecho un movimiento agresivo de tipos de interés al estilo de Estados Unidos y de Europa, no significa que no esté provocando un movimiento de endurecimiento de las condiciones financieras. Un tightening se está produciendo. Fíjense que se está produciendo a tal ritmo que está ahora mismo por encima de Europa. Está ahora mismo por encima de la zona euro en cuanto al endurecimiento de las condiciones de financiación. Y está ya en el entorno de Estados Unidos. Esta fotografía nos había quedado un poco de lado, dentro de tanques y no sé qué. No. El endurecimiento de las condiciones financieras sigue. Aunque el mercado suba, aunque el mercado mire a otro lado, los bancos centrales siguen con su hoja de ruta, que es, en este caso, seguir endureciendo las condiciones monetarias para que el consumo se retraiga, y una vez que el consumo se retraiga, una parte fundamental, shock de oferta, va desapareciendo por la caída de los precios energéticos, nos queda la demanda, ahora sí, atacar a la demanda, para que la demanda, una vez que el shock de oferta va desapareciendo, pueda retrotraerse, pueda ir hacia abajo y pueda, con el endurecimiento de las condiciones financieras, usted no consuma, usted no compre, usted no siga endeudándose, porque necesitamos reducir la inflación al objetivo marcado por los bancos centrales. Pero ojo con esta fotografía de Japón, porque Japón no está manteniéndose totalmente parada, todo lo contrario. Su banco central está endureciendo la política monetaria. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la manera en el que las condiciones financieras, en contraposición a las del Banco de Japón, van relajándose en Estados Unidos, en contraposición a unos tipos de interés que están llegando ya al final del ciclo de su vida. Es verdad que aquí podíamos ver una Fed que estaba muy por detrás de la curva, ahora ya se tiene duda de cuándo va a traspasar la curva por delante, es decir, de cuándo va a estar por delante, ya no por detrás, sino que está pasado de frenada. Aún así, la Fed quiere pasarse de frenada. Y las condiciones financieras, sin embargo, que ya encontraron el pico en octubre, noviembre, con el momento de midterms y recuperación del mercado, ve que todo esto va a empezar a aflojar enseguida porque ve los datos de inflación. Y vamos a ver el PCE, como les decía, 2,5, haremos especial aquí en Negocios Televisión con Marta Vilar, y tendremos también el dato de Producto Interior Bruto. La conjunción de los dos datos de hoy nos va a llevar o a que vuelva a endurecerse condiciones financieras, que sea más difícil endeudarse, o a que se relajen todavía más, porque se percibe que la Fed se habrá pasado, pero no vemos los efectos,
que la economía, el crecimiento, hoy se espera que ya no esté en el 4 y pico, sino que lo podamos tener en un entorno del 3 por debajo, 2,9, 2,8, vamos a ver el dato que sale hoy, junto con una inflación que empieza como un azucarillo ahí a deshacerse del todo, para ver que lo que nos queda es un componente deflacionario. ¿Quién decía esto? Elon Musk, Cathie Wood, ARK Investment, que nos decían, oiga, ustedes no están viendo que es tan fuerte el golpetazo de subida, esta línea negra de tipos de interés, que las condiciones financieras caen a tal ritmo, sobre todo desde noviembre, caen a tal ritmo que hay componente deflacionario en el conjunto de la economía. Hoy veremos PCE PIB, PIB PCE, Estados Unidos, la fotografía clara de hacia dónde va ese movimiento de reducción que se espera que sea tan potente. Miren el siguiente gráfico, que nos marca un gráfico de Bloomberg que se ha movido muchísimo en la última jornada, sobre todo en las últimas horas en Estados Unidos. Este gráfico, que hemos extraído de Daily Shot, con datos de Bloomberg, el gráfico es de Bloomberg, nos marca cómo antes de que empiece la recesión hay un movimiento de euforia, de ricitos de oro, pues no era para tanto. 2008-2009 sucedió. De tal manera que vemos como si cogemos la media de la entrada en las últimas recesiones, desde las últimas 5 recesiones desde 1980, SP500, vemos noviembre, midterm, movimiento, hasta un punto en el que, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el mercado dice, festival, se ha pasado, no hay recesión, se han equivocado todos, ven, nos engañan, nos manipulan, o ya estamos en una fase alcista, pueden ustedes ya empezar a fase alcista. ¿Y qué sucede aquí? Fíjense que pone este gráfico de Bloomberg que todavía no hemos llegado a la parte alta, estaríamos a puntito de llegar. ¿Qué sucede aquí? Que el mercado cree que la recesión se ha ido a freír espárragos. Y sin embargo, los espárragos están bien fresquitos esperando su momento. Y el mercado tiene la última ensoñación, el último hurra, el último movimiento de subida antes de tener un movimiento de bajada, que si cogiéramos esto, cogiéramos estos datos, estaría en el siguiente, bueno, a finales de este trimestre, principios del que viene, para iniciar la recesión, con el mercado también percibiendo cuánto. Fíjense, cuando nos dice ayer Jeremy Graham, va a caer en el entorno del 17%, Bank of America 11%, Morgan Stanley 22%, miren el movimiento, en el entorno, la parte baja, del 13-14%, estaría un poco en la media de lo que están diciendo los analistas. Nos estarían marcando precisamente que hay un foco ahí importante en ese entorno en el que la recesión empieza, se percibe, muy probablemente los tipos ya no puedan subir más, estén en pausa, es decir, sea más o menos marzo, principios de abril, ya la Fed dice, si ya el daño está hecho, movimiento de disminución, recesión empezando, cayendo hacia abajo, para luego tomar el camino de la recuperación. Sería el entorno más o menos que en este last hurra que dice Bloomberg, estaríamos a puntico, estamos aquí, viendo que todo se ha recuperado, los analistas diciéndonos, tranquilos, estamos en fase alcista, saquen ya todo el festival, siendo en el fondo la última trampa para el inversor, que probablemente se alejará del mercado un largo tiempo porque está harto de que le tomen el pelo. Pasa siempre. 8:32 de la mañana, miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la caída de la masa monetaria, sobre todo impulsada por la Reserva Federal. En este gráfico de Fred, este gráfico que nos viene precisamente de Estados Unidos, fuente oficial, nos dice la masa monetaria, la M2, está, bueno, en tasas históricas. Ha superado incluso el punto bajo de la masa monetaria que teníamos en 1995. Lo que nos está marcando, hay una salida de dinero, hay una salida de masa monetaria que se suele traducir la mayoría de las veces en que ahí viene un movimiento de caída del mercado muy fuerte. ¿Por qué? Liquidez, subida, ausencia de liquidez, bajada. De tal manera que la M2 nos está dando un poco la fotografía de cuidado, 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 que hay una salida de la masa monetaria muy fuerte,
¿Qué otra cosa nos va indicando también esta M2? Nos va indicando que hay un movimiento de reducción muy fuerte sin entrada en recesión que no se veía en los últimos tiempos. ¿Cuándo suele ser el movimiento? Mucho antes. Lo que lleva a la FED a decir, oiga, es que estamos evitando la recesión de una manera histórica, porque siempre se suele entrar en recesión en ese movimiento de M2, como ven en todo el gráfico, salvo excepciones, en un entorno de masa monetaria de descenso, salvo excepciones. Vamos a ver si esta también es una excepción. Vamos a ver el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera la rentabilidad esperada de la renta fija está en históricos de históricos. Este es el rango de los últimos 10 años, este puntito azul es el actual, el puntito negro, azul oscuro, sería hace un año. Fíjense el movimiento, por ejemplo, del 10 años español, marcándonos ya una recuperación muy fuerte y caminando hacia máximos de décadas. No en España, pero fíjense como si tenemos UK, si que tenemos Estados Unidos, si tenemos Italia, si tenemos el investment grade en Europa, ese crédito europeo en máximos prácticamente de la última década, marcando o acercándose a máximos históricos, por lo que hemos pasado del suelo absoluto, en este gráfico de Bloomberg, Macrobond, Goldman Sachs, Asset Management, marcándonos, estábamos en el suelo, estábamos allá abajo, pero estamos ya recuperando de estar en las últimas décadas en el peor momento a tener una recuperación muy potente. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera hay un indicador que nos empieza a adelantar que el consumo se está frenando. Gráfico de Bloomberg, con datos de IDC de esta mañana, que nos refleja que la caída de peticiones, es decir, la cantidad de teléfonos móviles que se sube a los barcos para distribuirse por el mundo, ha caído un poquito más del 18%, con una caída de Apple del 14,9%, de Samsung del 15,6%, de Oppo del 15,9%, Vivo del 18,9%, Xiaomi del 26,3%. ¿Qué nos está reflejando este gráfico? Que el consumo se está retrotrayendo a nivel internacional de una manera muy acelerada. Es un buen indicador adelantado de que ahora mismo el consumo discrecional se está frenando. Morgan Stanley nos decía, hay que invertir en consumo de primera necesidad, hay que dejar infravalorar el consumo discrecional. Fíjense, el shock importante que ya empieza a tener todo este sector de tecnología, en este caso de teléfonos móviles, que se nota como ya empieza a aflojar. ¿Dónde lo están notando? Sobre todo en el hub de móviles, en Corea del Sur, donde se percibe, oiga, ¿dónde están los que iban a comprar los móviles? La caída es muy importante, pero no es tan importante la caída como la percepción de que el consumo ahora sí cae, una vez pasado sobre todo la temporada navideña. El consumo estaría viviendo un momento, no tenemos datos todavía, pero sí pequeños indicadores avanzados como este, que nos estarían indicando cae, 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 se relaja, se relaja, se relaja. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana qué ha sucedido en Meta una vez que se le ha devuelto la cuenta en Meta, en Instagram, en Facebook, a Donald Trump. Lo ven, ¿no? Elon Musk es malísimo y Zuckerberg de las gafitas también. Miren el movimiento una vez que se percibe que a 2 años vista de la carrera electoral norteamericana hay una apertura, sobre todo de baneo de determinadas cuentas de la derecha, que se quita y que permite la entrada sobre todo de anunciantes que dicen, vale, ya no hay lío en el medio. Vamos a ver cómo afecta en Meta. No está el fenómeno Musk, que es el que ha afectado sobre todo en la fotografía de Twitter, pero el cambio es importante. Una vez que se anuncia, vuelve Donald Trump, se quitan los baneos agresivos. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la fotografía. Adani ya ha dicho, es la tercera mayor fortuna del mundo. Ya ha dicho, estoy estudiando emprender acciones legales por el movimiento ayer de Hilderbrand Research, que ya no ha puesto el foco en cosas colaterales, sino que ha ido, no el rey y la reina, pues los alfiles. Ha ido a por ellos directamente y ha dicho, lo que ha habido aquí es una estafa.
Adani ya ha dicho voy a emprender o voy a estudiar emprender acciones legales, pero el daño está hecho. En el movimiento o en la sensación de Hindenburg Research de que lo que hay es un control de la acción para el enriquecimiento de quien está arriba en la fortuna, que en este caso es Adani. ¿De qué manera? Vamos a ver en las próximas semanas si coge cuerpo Hindenburg Research o si coge cuerpo la demanda y Hindenburg Research sale de estampilla de la fotografía. Vamos a ver de qué manera se va a comportar. El último punto del día viene en el entorno del gran debate que se está generando, o sea, el siguiente gráfico, alrededor de quiénes son capitalistas despiadados. Seguro que lo han visto si están en España, seguro que si están en Latinoamérica, pues tienen Pablitos Iglesias allí también que se comportan de una manera parecida, como el típico niño rebelde, ¿no?, que busca enaltecer a toda la población contra quienes en el fondo están generando la riqueza. Miren, un comentario inicial sobre todo lo que dice ayer Pablo Iglesias. De Mercadona, que es la empresa de Juan Roig, para quienes nos veis fuera de España, de Mercadona se puede huir. Oiga, es que yo no quiero entrar a Mercadona, libertad, ya está, oiga, no quiero entrar, pues no, entre de Mercadona se puede huir, si no te gusta no vas. Pablo, de Hacienda no. El problema del ciudadano no está en Mercadona. El problema del ciudadano está en la presión fiscal. El problema del ciudadano está en que se le va el dinero de los bolsillos, porque incluso cuando queréis intentar hacer alguna medida de estas extrañas en el entorno de la cesta de la compra, lo empeoráis. Y ahora tenemos una fotografía que aquí en Negocios además le presentamos hace un mes y nos dijeron de todo, hoy ya está aceptado, que es que los precios del productor se estaban disparando. Y claro, cuando llegaban al supermercado decían, es que el del supermercado, Yolanda Díaz, se están forrando. No, los precios del productor son los que están subiendo. Sobre todo por una ley que fija no poder vender por debajo de costes, etcétera, etcétera. Tienen que leer en profundidad para ver que ahí hay una parte fundamental en esa ley del gobierno de la subida de los precios en origen. Y una vez que usted sube el precio en origen, es como si se dispararan por 50 los precios de los semiconductores. Oiga, es que nos ha subido todo, la culpa es de Apple, no, la culpa es del semiconductor, en el caso de que fuera. En este caso ha sido la inflación y ha sido el eurodólar, pero en el de Apple. Pero en el caso de los precios de los alimentos, el problema principal ha sido los precios de origen, como hace más de un mes les decíamos, y nos decían, bueno, ¿cómo pueden decir eso? Pero si no, sí. Es que el dato mata al relato. Oiga, si es que no da igual lo que opine, esto no es una opinión, es un dato contrastado. Si han subido determinados precios en origen un 300%, aceite de oliva disparado, pues ¿cómo lo vamos a encontrar en el supermercado? ¿Un 30% más barato? Oiga, pues no. Ahora, oiga, Pablo Iglesias, que es un emprendedor avanzado, avezado, es irónico, puede montar una cadena de distribución pública de estas, ¿no? Puede montar un supermercado. Puede ponerse también a contratar. Puede hacer de empresario. Puede intentar no ser ese capitalista despiadado que dice aquí. Entonces, oiga, mire, si lo que necesitamos en España son 50 Juan Roig, y si no, díganselo en la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el problema de Alicante y de Castellón? Que ojalá tuvieran a Juan Roig. Está en Valencia, hombre, también está en la Comunidad Valenciana, pero querrían uno en Alicante, uno en Valencia y uno en Castellón. Es una bendición donde cae un Juan Roig. Es una bendición porque genera puestos de trabajo. Oiga, es que las trabajadoras, oiga, mira, tienen un ejemplo muy fácil. Miren lo que gana una persona de media en Mercadona, capitalista supuestamente despiadado, y miren por otro lado lo que ganan en Eroski, que es una cooperativa, en el que los beneficios se redistribuyen, en el que el trabajador es parte de la compañía. Verán que ganan mucho menos. ¿Por qué? Porque al final, y solo tienen que ir a la presentación de resultados de Mercadona o verla, se la contaremos este año, y ver de qué manera Mercadona distribuye el doble del dividendo de Juan Roig, el doble de lo que Juan Roig se lleva en dividendo entre todos sus trabajadores. Entonces, oiga,
Ya podía hacer eso el Estado con los dividendos extraordinarios caídos del cielo que les ha llegado vía el aumento de la inflación por IVA. La mayor recaudación IRPF por no haber deflactado la inflación como Dios manda. ¿Por qué no hace un reparto de dividendos extraordinario al estilo de Juan Roch, el gobierno, entre todos los ciudadanos? Oye, ya nos gustaría a los ciudadanos españoles, pero también en Latinoamérica, que conocen ya mucho estas torticerías, ¿no?, de la izquierda o de la extremísima izquierda, porque además conviven juntos en América Latina con Pablo Iglesias y compañía. Ya nos gustaría que al frente del gobierno hubiese alguien que pensara por los ciudadanos como Juan Roch piensa por sus trabajadores. Bueno, esto entonces sería, España, el paraíso para vivir. Y no estamos hablando para los ricos, estamos hablando para el último de los ciudadanos, que es como trata Juan Roch al ultimísimo de los trabajadores que ha llegado a la compañía. Oiga, ustedes dijeron cuando entraban en la política que ganarían el salario mínimo interprofesional y que el resto lo donarían, no sé qué harían. Unos años después se dieron cuenta que determinado nivel de vida que querían seguir, por ejemplo ponerse chaqué para la entrega de los premios estos del cine español, que es el único día en el que se lo ponía, conllevaba a ganar un poquito más. Y ya que estabas en el gobierno, pues en lugar de un salario mínimo interprofesional, era mejor ganar 3. Oiga, ustedes ganan ahora 120.000, 130.000. Si está regulado, pues 76, 77, se han subido un 4,5% el sueldo. No está mal, ¿eh? A sí mismos, cuando solo iban a cobrar el salario mínimo interprofesional. Oiga, el problema no lo tenemos con capitalistas despiadados, que además es mentira. El problema lo tenemos con una clase política aquí, en América Latina, en el centro-sur de Europa, con unos políticos que arramblan con todo. Cobren el salario mínimo interprofesional. Venga, échenle lo que hay que tener para vivir en el salario mínimo interprofesional, donar el resto e incluso repartir dividendos extraordinarios entre todos los ciudadanos, porque la administración pública ha recaudado con poales, ¿no?, como dicen en mi tierra, el dinero del ciudadano extra por no haber deflactado la inflación, por ejemplo, en el IRPF. De tal manera que, oiga, es verdad que hay que poner todos los temas en su sitio. Esto representa ahora mismo el 8, el 7, el 10% de la población. Muy lejos de aquel más del 20% que llegaron a tener. Es decir, que bueno, que son lo que son, ¿eh? Es decir, que tampoco nos volvamos locos. Están en el gobierno porque el otro les ha gustado que estén en el gobierno, pero en unas condiciones normales estos estaban en casa descansando. Ahora, miren, no se suma, ya que gusta tanto ahora lo de sumar, atacando a los que generan riqueza. No se suma atacando a los que han cambiado el management y la manera en la que se gestiona una compañía. Lo que ha hecho Juan Roch es cambiar el modelo de management de un país entero, precisamente siendo no un capitalista despiadado, sino siendo alguien que piensa en sus trabajadores, en los trabajadores que están en su compañía, y que entiende, Juan Roch, que ha sacado Mercadona desde abajo, y que tenía que tener un monumento en cada plaza mayor de España. Pero él y otros muchos. Porque la riqueza, oiga, Pablo, si tú puedes tener el Estado lo más grande que quieras, todo, el 100%, ¿y cómo pagas? Y pagas a través de impuestos. Si solo se mantiene este sistema semicapitalista, medio liberal, en el que estáis vosotros enmerdándolo todo, solo se sostiene si la clase media en la que vosotros estáis, esta es clase media, aunque se vista de otra cosa, esta es clase media, sí, el sistema impositivo del que gana, como él, se le trinca vía IRPF, se le trinca impuestos para pagar los desmanes de los gobiernos que consideran que cuanto más público mejor. Y todo ese sistema se sostiene
todo nuestro sistema aquí en América Latina, sobre todo, se sostiene porque hay muchos Juanes Roch. 8:48 de la mañana, que no tengamos uno, que tengamos 50 como él. 50. Y si venga, 100. España sería no rica ni próspera. Sería el paraíso para su población. Y ojalá tuviéramos un Juan Roch arriba, gobernando, distribuyendo, oiga, que yo tengo dividendo, sí, pero mis trabajadores el doble entre ellos para dividir. Busque, Pablo, busca otro entorno en el que esto se produce. Busca otro entorno. Y sobre todo, deja de desunir, que bastantes cosas tenemos, que si tanques, que si inflación, que si no llegara a fin de mes, que si aumento de las condiciones de financiación, empeoramiento, que ya hay demasiadas cosas para que nos hagáis el día cada vez más complicado con vuestras tonterías. 8:49, Eva Villanueva, en este entorno